Entonces Madero se lanza a la cruzada democrática. Es muy curioso. Madero, como les decía, hizo una serie de obras espiritistas, y que eso fue lo que lo fue formando hasta 1908. Lo increíble de todo es que ese tipo de obras, como las hizo para el espiritismo, las replicó en la vida política. Es decir, es como si hubiera habido un espejo. De este lado estaba el espiritismo y acá se reflejaba la política. Vamos por partes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplar de uno de los periódicos que fundó Madero sobre espiritismo, La Cruz Astral. Todo era de espiritismo, pero así como fundó un periódico, también fundó uno para la política, que era el antirreeleccionista, y luego también el demócrata. Entonces dijo, a ver, si yo ya había hecho esto para el espiritismo, ahora voy a hacer esto para la política. La Cruz Astral, el antirreeleccionista. Fundó un círculo de estudios psíquicos para acercar a la gente al espiritismo. Bueno, hace exactamente lo mismo para la política. Empieza a fundar, primero aquí y luego en distintos lugares del país, círculos antirreeleccionistas que terminan por darle forma al partido antirreeleccionista que lo va a postular en 1910. Escribe un gran libro de política. Bueno, había escrito un gran libro, aunque son 40, 60 páginas, que es el Manual Espírita, el que está aquí en rojo. El Manual Espírita, y es muy curioso porque la sucesión presidencial en 1910 transformó, digamos que la vida política en muchos sentidos, y el Manual Espírita transformó la vida espiritual dentro del espiritismo. Era una especie de catecismo, como si ustedes conocieron el catecismo del padre Ripalda de pregunta-respuesta, así es el Manual Espírita. Te va explicando qué es, los tipos de medios que hay, cómo te puedes poner en contacto, etc. Y lo publicó, pero no lo publicó con el nombre de Francisco I. Madero, lo publicó con el seudónimo de Vima. Exactamente, ¿por qué? Porque él no quería involucrar una cosa con otra. ¿Se supo que Madero era espiritista o practicaba el espiritismo en esa época? Sí, pero no se supo qué tan importante era para él hasta 1922, cuando se publicaron por primera vez sus memorias. Entonces, periódico espiritista, periódico político, libro espiritista, libro político, círculo espiritista, círculo político. Organiza 2 congresos espiritistas en la Ciudad de México, 1906 y 1908. De hecho, es la portada de la memoria del Congreso Nacional Espírita de 1906, con 2010 adeptos que participaron en ese congreso, que era mucho para el espiritismo en esos tiempos. Y así lo vemos en su correspondencia con los espiritistas, que es vastísima, y hizo correspondencia con los políticos. Casi muchos de los que habían sido espiritistas o que eran, participaron también en la política, pero entonces él desarrolla toda una red social, si vale la expresión, donde él va, por un lado, en la época del espiritismo para él, va convenciendo, discute de la reencarnación, de esto, de los espíritus, de los evangelios y demás, y por otro lado, en la política, pues habla de la reelección, de que necesitan organizarse y demás. Entonces, prácticamente es un espejo, y es increíble cómo transfiere todo lo que había hecho de espiritismo a la vida política. Además, por ejemplo, también en sus artículos políticos firmaba con seudónimos. Bueno, en los artículos espiritistas firmaba con seudónimos, tenía 2. Uno era Arjuna y el otro era Vima como el del Manual Espírita. Arjuna, además, tiene toda esta una simbología importante, porque Arjuna es el caudillo que va a dirigir a un ejército, curiosamente a enfrentarse a sus hermanos, es decir, una guerra civil. Aquí tenemos una representación, si ustedes lo ven del lado derecho arriba, ese es Arjuna, que en un momento dado tiene muchas dudas si lanzarse o no a la guerra contra sus hermanos,
porque el dios Krishna le permite elevarse, y entonces ve que entre la gente que viene para combatir contra él, vienen muchos de sus conocidos, primos y amigos. Entonces, de pronto, Madero firma como Arjuna en los escritos espiritistas y artículos, y él era el activo, ¿no? Y en otros casos firma como Bhima, que es como el reflexivo. Pero el punto es preguntarse si en un momento dado quizá él veía algo premonitorio. Pues vayan ustedes a saber, yo no sabría decirlo o no. Solo una anécdota. Cuando hacía la investigación para lo del espiritismo, ya había agotado las librerías de viejo de la Ciudad de México, en la parte histórica, Revolución, y se me ocurrió ir a una de la calle de Donceles, pero a buscar en los temas esotéricos. Entonces llego a la librería, pues me voy a cómo viajar a otros planetas y nave espacial, sé tu mismo espíritu, reencarna 7 veces, etc. ¿No? Todo lo que hay en el esoterismo. Y de pronto veo un pequeño cuadernillo color rojo, que es este que están viendo ustedes. Lo saco y bueno, casi se me para el corazón. Decía Manuel Espírita, Bhima. Entonces yo así hice cara de póker. Entonces me acerco con el cuate de la librería y le digo, oiga, ¿cuánto sale esto? ¿Lo ve? 200 pesos. Dije, ay, ¿por qué tan caro? Bueno, te lo dejo en 100. Pues, salí feliz con mi Manual Espírita original de 1911, de Bhima. Fue una cosa verdaderamente, yo no sé si me la pusieron ahí los espíritus. A ver, el espiritismo nunca jamás dio nombres. Es decir, porque luego, ¿por qué no Madero le preguntó a los espíritus si Huerta lo iba a traicionar? No funciona así. Si ustedes ven las comunicaciones se dan cuenta de que no hay nombres, no hay, oye, el próximo 5 de febrero compra el billete en la terminación. No. Todo es muy, muy terrenal. Entonces, pero hay cosas muy curiosas, por ejemplo, que él decide escribir a los 35 años sus memorias, cuando todavía nadie lo conocía, o sea, lo conocían como el hijo, el nieto de don Evaristo Madero, hijo de una de las familias más ricas, pero no había hecho realmente nada. A él lo van a conocer hasta cuando tiene 38 años, que además, muy joven, él iba a cumplir 40 años cuando lo asesinan. Lo que pasa es que, obviamente, por la época se ven más grandes. Madero tenía 39 años cuando lo asesinan. Y cuando se lanza a la revolución tiene 37. Cuando inicia la campaña democrática 36. Cuando tiene 35 realmente, era muy sobrado de sí mismo, como decimos, y dijo, no, pues yo voy a ser muy grande y voy a dejar mis memorias, pero es muy curioso que hubiera dejado sus memorias escritas a los 35. Evidentemente, no en el tipo de memorias como las conocemos, sino de los momentos estelares de su vida, y ahí es donde nos revela en 2 o 3 páginas, porque son muy chiquitas, todo lo que el espiritismo significó para él. Entonces, eso para empezar, sus memorias a los 75 años. Luego, en 1906 firma como Arjuna, como les decía, como este caudillo de la literatura hindú del Bhagavad Gita. Y la pregunta es, si él sabía en 1906 al firmar como Arjuna, que Arjuna tuvo que enfrentar tarde o temprano a sus hermanos, primos y conocidos en una guerra civil, él llegó a verse quizá en una situación similar. Eso no lo sabemos. Luego, por ejemplo, la importancia de la Asociación Presidencial en 1910, a pesar de que era una población 80% rural, 90% analfabeta, los 2.000 ejemplares, 3.000 que circularon por el país, sí simbraron a la clase media y a la clase política, porque nadie se había atrevido a cuestionar el militarismo de Porfirio Díaz. Y entonces, el 10 de marzo de 1908, antes de que se publique, antes de que termine el libro, los espíritus le dicen lo siguiente: debes de continuar con tu plan, escribe tu libro en términos enérgicos a fin de enardecer el patriotismo y el entusiasmo en todos los rincones del país, a fin de preparar a todos los ciudadanos para la gran lucha democrática que se prepara. Tú, mi querido hermano, serás el jefe de ese gran partido tarde o temprano, y debes aspirar a ese gran honor sin valerte jamás de ninguna intriga, de ninguna acción de moralidad dudosa para obtenerlo.
porque en ese partido, por lo menos a la larga, solo debe de predominar la virtud y el patriotismo antes que el éxito desleal. Eso le dicen los espíritus